Bienvenidos a un nuevo video donde exploramos las reacciones de algunas de las mujeres afroamericanas más peligrosas al recibir sentencias de cadena perpetua. Desde crímenes impactantes hasta las consecuencias de sus actos, este video desentrañará las historias detrás de sus vidas y cómo enfrentaron el veredicto final. Prepárense para un recorrido lleno de emociones, drama y momentos que revelan la realidad del sistema judicial. ¡Comencemos! Número 1. Erica May Butts y Shanita Latrice Cunningham conmocionaron al mundo con su reacción al recibir cadena perpetua por el asesinato de Serenity, una niña de 3 años bajo su cuidado. En noviembre de 2011, la jueza Dedra Richardson dictó sentencia en un tribunal de Charleston, Carolina del Sur. Al escuchar su condena, Erica y Shanita cayeron al suelo, hiperventilando y llorando incontrolablemente, una escena que conmovió a todos los presentes. Esta imagen quedó grabada en la memoria colectiva, reflejando no solo la tragedia del acto cometido, sino también la desesperación de quienes enfrentan las consecuencias de sus acciones. La historia de estas dos mujeres comenzó en 2009 cuando cuidaban a Serenity mientras su madre, amiga cercana de Erica, estaba de viaje. Este vínculo de confianza, lamentablemente, se transformó en un episodio de horror y violencia. La tragedia se desató tras un simple accidente de baño que enfureció a las mujeres, resultando en una brutal paliza con un cinturón y una percha de plástico que llevó a la muerte de la niña. La furia descontrolada y la falta de control emocional derivaron en un acto de crueldad extrema. Desesperadas, intentaron reanimarla sin éxito, un intento vano de enmendar un error irreversible. Los paramédicos, al llegar, encontraron su cuerpo cubierto de hematomas, una imagen desgarradora que evidenciaba la magnitud del abuso. Durante el juicio, la evidencia presentada fue abrumadora. Testimonios de expertos y las pruebas forenses detallaron la magnitud de la brutalidad a la que fue sometida Serenity. Los detalles forenses revelaron múltiples contusiones y heridas, indicando un patrón de abuso sistemático y prolongado. Shanita se declaró culpable, asumiendo la responsabilidad por sus actos y mostrando un aparente remordimiento. Erica, por su parte, mantuvo su inocencia, alegando que no tuvo intención de causar daño mortal a la niña. Esta declaración, sin embargo, fue recibida con escepticismo por parte del jurado. A pesar de sus declaraciones, el tribunal encontró suficientes pruebas para condenarlas a ambas. La fiscalía presentó un caso sólido, argumentando que la gravedad de las heridas infligidas no podía ser atribuida a un simple accidente o pérdida momentánea de control. El momento de la sentencia fue particularmente dramático. Las reacciones de Erica y Shanita mostraron una mezcla de shock, desesperación y arrepentimiento. Esta escena, ampliamente difundida por los medios, generó un intenso debate sobre la justicia y las condiciones que pueden llevar a alguien a cometer actos tan atroces. El caso fue cubierto extensamente por la prensa y las imágenes de las mujeres desplomándose en el suelo se convirtieron en símbolos de la tragedia y la desesperación. La cobertura mediática no solo se centró en el crimen, sino también en las vidas de las acusadas, explorando sus antecedentes y posibles factores que contribuyeron a su comportamiento. El caso de Erica May Butts y Shanita Latrice Cunningham no solo pone en relieve la crueldad humana, sino también las fallas en los sistemas de apoyo que deberían proteger a los niños vulnerables. La historia de Serenity es un trágico recordatorio de la necesidad de una mayor vigilancia y protección para los más indefensos. La falta de intervención temprana y el fracaso en identificar señales de abuso son cuestiones críticas que este caso subraya. Además, plantea preguntas sobre la efectividad de los sistemas judiciales y de bienestar social en la prevención de tales tragedias. Asimismo, este caso invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y control en las relaciones personales. La dependencia de la madre de Serenity en sus amigas para el cuidado de su hija y la subsecuente traición de esa confianza es un ejemplo de cómo las relaciones cercanas pueden volverse peligrosas. También se destaca la importancia de una red de apoyo fuerte y de la intervención oportuna por parte de las autoridades y la comunidad. Erica y Shanita, en sus declaraciones finales, expresaron remordimiento y arrepentimiento. Sin embargo, para muchos,
sus palabras fueron insuficientes para compensar la magnitud de su crimen. La reacción pública fue mixta. Algunos abogaron por una comprensión más profunda de las circunstancias que llevaron a estas mujeres a cometer tal acto, mientras que otros clamaron por una justicia implacable. Esta polarización de opiniones refleja las complejidades de los casos de abuso infantil y la dificultad de reconciliar la compasión con la necesidad de justicia. La historia de Serenity, aunque trágica, ha servido como un catalizador para el cambio. Desde el incidente, ha habido llamados renovados para fortalecer las leyes de protección infantil y mejorar los sistemas de reporte de abuso. Organizaciones de defensa de los derechos de los niños han utilizado este caso para ilustrar la necesidad de políticas más estrictas y recursos adecuados para prevenir el abuso y proporcionar apoyo a las familias en riesgo. En última instancia, el caso de Erica May Butts y Shanita Latrice Cunningham es una advertencia sombría de los peligros del abuso infantil y las fallas de los sistemas diseñados para proteger a los niños. Es un recordatorio de que la vigilancia constante y la intervención oportuna son esenciales para prevenir tragedias similares en el futuro. Número 2. Michelle Blair fue una madre de Detroit. Fue condenada a cadena perpetua en 2015 por el asesinato de sus propios hijos. La historia de Blair es una de las más perturbadoras, ya que no mostró remordimiento durante todo el proceso judicial. En 2012, Blair encontró a su hijo menor en una situación comprometedora y en un arranque de ira mató a su hijo mayor Steven antes de arrojar su cuerpo en un congelador. Más tarde, en 2013, su hijo de 9 años acusó a su hermana de 13 años, Stoney, de abusar de él, lo que llevó a Blair a matarla también. Durante años, los cuerpos permanecieron escondidos hasta que un equipo de desalojo descubrió los restos. Blair confesó haber torturado a sus hijos, dejando a la comunidad en estado de shock. Al ser sentenciada, Blair no mostró arrepentimiento y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Michelle Blair revela una serie de fallos en el sistema de protección infantil y plantea preguntas inquietantes sobre cómo una madre pudo cometer tales atrocidades sin ser detectada durante tanto tiempo. Número 3. Cynthia Brown. Cynthia Brown recibió cadena perpetua a los 16 años por el asesinato de Johnny Michael Allen en 2004. Brown, víctima de explotación sexual, disparó a Allen durante un supuesto intento de defensa propia. A pesar de la controversia en torno a su caso, fue condenada por asesinato en primer grado y robo agravado. Celebridades como Rihanna y Kim Kardashian apoyaron su petición de clemencia, lo que resultó en una nueva sentencia en 2018. Finalmente, Brown fue liberada en enero de 2019, después de cumplir 15 años en prisión. Que ella había actuado en defensa propia, temiendo por su vida debido a las amenazas y el abuso que había sufrido a manos de Allen y otros explotadores. Sin embargo, la fiscalía presentó el caso como un asesinato premeditado y un robo. Brown fue condenada y sentenciada a cadena perpetua, una sentencia que fue ampliamente criticada por activistas de derechos humanos y defensores de las víctimas de trata de personas. El caso de Brown atrajo la atención de varios grupos de defensa y celebridades que vieron en su situación una injusticia flagrante. Campañas en redes sociales y manifestaciones públicas exigieron su liberación, destacando cómo el sistema judicial había fallado en proteger a una víctima de abuso y, en cambio, la había castigado severamente. Las campañas de alto perfil de celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y otras figuras públicas ayudaron a mantener el caso en el ojo público y generaron un debate nacional sobre la justicia y la protección de las víctimas de explotación sexual. En 2018, después de años de presión pública y legal, el gobernador de Tennessee, Bill Haslam, conmutó la sentencia de Brown, permitiendo su liberación en enero de 2019. La noticia de su liberación fue recibida con júbilo por sus defensores y activistas de derechos humanos. Brown había pasado 15 años en prisión, durante los cuales había obtenido su GED y trabajado para mejorar su situación y ayudar a otros presos. La historia de Cynthia Brown no terminó con su liberación.
Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata de personas y la necesidad de reformar el sistema judicial para considerar las circunstancias únicas de las víctimas de abuso y explotación. Brown ha continuado trabajando como defensora de los derechos de las víctimas de trata y ha utilizado su experiencia para educar y ayudar a otros en situaciones similares. El impacto del caso de Brown ha sido significativo, llevando a cambios en la legislación y una mayor conciencia sobre la trata de personas y el tratamiento de las víctimas en el sistema judicial. Su liberación fue un triunfo no solo para ella, sino para todos los que luchan por la justicia y la equidad en un sistema que a menudo falla a los más vulnerables. La historia de Cynthia Brown es un testimonio de resistencia, esperanza y la capacidad de cambio incluso en las circunstancias más oscuras. Número 4. Shaquan Dooley. Ella asfixió a sus 2 hijos pequeños en 2010, colocándolos en su coche y fingiendo un accidente en un río. Durante su audiencia de sentencia, Dooley permaneció en silencio, salvo por algunas respuestas breves. A pesar de sus súplicas de clemencia, fue condenada a 35 años de prisión por cada asesinato, a cumplirse simultáneamente. La desesperación y la falta de apoyo contribuyeron a su trágica decisión. La historia de Shaquan Dooley es una trágica representación de cómo la desesperación y la falta de apoyo pueden llevar a decisiones horribles. Dooley, una madre soltera, luchaba contra la pobreza y la falta de recursos para cuidar adecuadamente a sus hijos. Según los informes, Dooley había mostrado signos de depresión y estrés severo antes del incidente, pero no recibió el apoyo necesario para manejar sus problemas. El fatídico día de los asesinatos, Dooley asfixió a sus hijos de 18 meses y 2 años en un intento de acabar con su sufrimiento y el de ellos. Luego, colocó los cuerpos en su coche y lo empujó al río, intentando hacer que pareciera un accidente. Sin embargo, la verdad salió a la luz rápidamente y Dooley fue arrestada y acusada de asesinato. Durante el juicio, la defensa intentó presentar el caso como uno de desesperación y enfermedad mental, argumentando que Dooley no tenía la intención de causar daño, sino que estaba abrumada por su situación. Sin embargo, la fiscalía destacó la planificación y ejecución del acto, describiéndolo como un asesinato premeditado. El jurado finalmente estuvo de acuerdo con la fiscalía y Dooley fue condenada a 2 sentencias de 35 años de prisión, a cumplirse simultáneamente. La reacción de Dooley durante el juicio y la sentencia fue de resignación. No mostró mucha emoción, salvo algunas respuestas breves y lacónicas a las preguntas del juez. Sus abogados intentaron apelar la sentencia, pero el tribunal sostuvo que la gravedad de sus crímenes justificaba la severidad del castigo. El caso de Shaquan Dooley subraya la importancia de los servicios de apoyo social y mental para prevenir tragedias similares. La falta de acceso a la ayuda adecuada puede llevar a decisiones desesperadas con consecuencias devastadoras. La historia de Dooley también resalta las dificultades enfrentadas por muchas madres solteras en situaciones de pobreza y la necesidad de intervenciones tempranas para evitar que lleguen a un punto de ruptura. A nivel comunitario, el caso de Dooley provocó una gran cantidad de debates sobre cómo apoyar mejor a las familias en riesgo. Se hicieron llamados a aumentar la disponibilidad de recursos de salud mental y apoyo financiero para las madres solteras, así como a mejorar la detección temprana de signos de depresión y estrés severo. Aunque el caso de Dooley es extremo, refleja una realidad que muchas familias enfrentan diariamente y la necesidad de soluciones sistémicas para abordar estos problemas. Número 5. Cynthia Dooley. Su caso fue sentenciada a cadena perpetua en 2023 por secuestrar y asesinar a una mujer en 2020. Junto con su cómplice Frida Ingalls, Dooley sometió a sus víctimas a días de tortura antes de ser arrestada. Las heridas infligidas resultaron en la muerte de una de las víctimas, llevando a su condena. Durante el juicio, Dooley mostró remordimiento y se disculpó con su familia, pero fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El caso de Cynthia Dooley es particularmente inquietante debido a la naturaleza prolongada y tortuosa de los crímenes cometidos. Dooley y su cómplice, Frida Ingalls, planearon el secuestro de su víctima, una mujer joven que conocían casualmente.
Las motivaciones detrás del secuestro parecían ser una mezcla de venganza personal y sadismo. Durante los días de cautiverio, la víctima fue sometida a diversos métodos de tortura física y psicológica, lo que eventualmente llevó a su muerte debido a las heridas infligidas. El juicio de Dooley reveló detalles perturbadores sobre la naturaleza de los crímenes. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de video y testimonios de testigos, que mostraban la crueldad y premeditación de las acciones de Dooley e Ingalls. La defensa intentó argumentar que Dooley había sido influenciada por Ingalls y que no era la principal instigadora de los actos, pero las evidencias indicaron lo contrario. Durante su testimonio, Dooley expresó remordimiento y se disculpó con la familia de la víctima, afirmando que estaba arrepentida de sus acciones y que había sido un error terrible. Sin embargo, el jurado consideró que el nivel de brutalidad y la falta de humanidad en sus actos eran inexcusables. La sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional fue vista como una medida justa, asegurando que Dooley estaría fuera de la sociedad por un periodo prolongado, pero también dejando una pequeña puerta abierta para la rehabilitación en el futuro. El impacto del caso de Sinya Dooley se sintió ampliamente en la comunidad local. La brutalidad de los crímenes y la aparente normalidad de Dooley e Ingalls antes de los hechos dejaron a muchos preguntándose sobre los factores que pueden llevar a alguien a cometer actos tan atroces. La cobertura mediática del caso también llevó a debates sobre la necesidad de una mayor vigilancia y apoyo para identificar signos de comportamientos peligrosos antes de que escalen a violencia extrema. En el ámbito legal, el caso de Dooley subrayó la importancia de las pruebas forenses y la tecnología en la resolución de crímenes. Las grabaciones de video y otros datos electrónicos fueron cruciales para establecer la culpabilidad de Dooley e Ingalls. Este caso también resaltó la necesidad de una cooperación más estrecha entre las fuerzas del orden y los expertos en salud mental para tratar de identificar y prevenir conductas criminales potenciales. La historia de Sinya Dooley es un recordatorio sombrío de cómo las decisiones y las influencias negativas pueden llevar a una vida de destrucción y sufrimiento. Aunque mostró remordimiento, la gravedad de sus crímenes asegura que pasará gran parte de su vida en prisión, pagando el precio por las vidas y el sufrimiento que causó. Este caso también sirve como una advertencia sobre la capacidad humana para el mal y la importancia de la intervención y el apoyo en las primeras etapas de comportamientos desviados. Número 6. Elizabeth Scalona. Ella fue condenada a 99 años de prisión en 2012 por golpear a su hija de 2 años hasta dejarla en coma. En un arrebato de ira, Scalona golpeó y torturó a su hija, dejándola con múltiples heridas graves. A pesar de su historial de abuso, el juez dictó una sentencia severa, señalando que nada justificaba su comportamiento hacia su hija. Scalona podrá optar a la libertad condicional después de cumplir 30 años de su condena. El caso de Elizabeth Scalona es uno de los más perturbadores de abuso infantil en la historia reciente. En septiembre de 2012, Scalona, madre de 5 hijos, llevó a cabo una serie de ataques brutales contra su hija de 2 años, Jocelyn Cedillo, dejándola en estado crítico. Los informes indicaron que Scalona había pegado las manos de su hija a una pared con pegamento y luego la había golpeado con objetos contundentes, incluyendo una botella de leche y un zapato, antes de patearla repetidamente en el abdomen. La motivación detrás de este ataque atroz, según Scalona, fue la frustración porque su hija no estaba aprendiendo a usar el baño correctamente. Este acto de violencia desenfrenada dejó a Jocelyn con severas lesiones, incluyendo fracturas de costillas, heridas internas y daño cerebral. La gravedad de las lesiones fue tal que los médicos no estaban seguros de si la niña sobreviviría. El juicio de Scalona reveló un patrón de abuso y negligencia hacia sus hijos, aunque este incidente fue, con mucho, el más grave. La defensa trató de argumentar que Scalona estaba bajo una tremenda presión y sufría de problemas de salud mental, incluyendo depresión y estrés postraumático, pero estos argumentos no lograron mitigar la severidad de sus acciones a los ojos del tribunal. El juez Larry Mitchell, al dictar la sentencia, destacó la necesidad de enviar un mensaje claro de que tal comportamiento es inaceptable y será castigado con todo el peso de la ley.
La sentencia de 99 años fue un reflejo de la gravedad del crimen y la necesidad de proteger a los niños de semejantes abusos. La decisión también fue influenciada por el testimonio de expertos médicos que describieron en detalle las horribles heridas sufridas por Jocelyn. La reacción pública al caso de Elizabeth Escalona fue de indignación y horror. Muchos se preguntaron cómo alguien podría infligir tal dolor a un niño tan pequeño y vulnerable. Hubo llamados a una mayor vigilancia y mejores recursos para identificar y prevenir el abuso infantil. Las organizaciones de protección infantil usaron este caso para destacar la importancia de la intervención temprana y el apoyo para las familias en crisis. En prisión, Escalona ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo a través de su sentencia, sino también en su vida diaria. El abuso infantil es uno de los crímenes más despreciados dentro del sistema penitenciario, y aquellos condenados por tales actos a menudo enfrentan ostracismo y violencia por parte de otros reclusos. A pesar de la severidad de su sentencia, Escalona podrá optar a la libertad condicional después de cumplir 30 años, aunque será un proceso difícil dado el impacto duradero de sus crímenes. Número 7. Keandria Cook. Ella fue condenada a 20 años de prisión en 2017. Se hizo viral por su reacción en el tribunal. A los 18 años, Cook organizó robos a mano armada, resultando en heridos graves. Durante su juicio, se reveló que no apretó el gatillo, pero fue responsable de orquestar los crímenes. En una revisión del caso en 2018, su sentencia fue reducida a 11 años de cárcel y 20 años de libertad condicional. La historia de Keandria Cook es un ejemplo de cómo la juventud, la influencia negativa y las malas decisiones pueden llevar a consecuencias devastadoras. Cook, apenas una adulta joven, se vio involucrada en una serie de robos a mano armada que resultaron en lesiones graves para varias víctimas. Aunque no fue ella quien disparó las armas, su papel como organizadora y facilitadora de los crímenes fue suficiente para asegurar una condena severa. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que mostraban cómo Cook había planeado los robos, reclutado a los perpetradores y proporcionado la logística necesaria para llevar a cabo los delitos. Los testimonios de las víctimas describieron el terror y el trauma experimentado durante los robos y cómo sus vidas fueron alteradas permanentemente por la violencia de esos eventos. La defensa argumentó que Cook había sido influenciada por personas mayores y más experimentadas en el crimen, y que su juventud y falta de juicio deberían ser considerados como factores atenuantes. La reacción de Cook en el tribunal cuando se dictó su sentencia fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Las imágenes mostraban a Cook llorando y gritando, claramente abrumada por la gravedad de su situación. Esta reacción humana y emotiva resonó con muchos, generando debates sobre la justicia juvenil y la proporcionalidad de las sentencias para jóvenes infractores. En 2018, tras una apelación y revisión del caso, la sentencia de Cook fue reducida de 20 a 11 años de prisión, con 20 años adicionales de libertad condicional. El juez citó su comportamiento ejemplar en prisión y su esfuerzo por mejorar, incluyendo la obtención de su GED y participar en programas de rehabilitación. Esta reducción de sentencia fue vista como una oportunidad para Cook de rehacer su vida y reintegrarse en la sociedad. A nivel comunitario, el caso de Keandria Cook puso de relieve la necesidad de programas de intervención temprana y apoyo para jóvenes en riesgo. Organizaciones comunitarias y de justicia juvenil utilizaron su historia para abogar por un enfoque más rehabilitador y menos punitivo para los jóvenes que cometen delitos, especialmente aquellos que pueden haber sido influenciados por adultos o presionados por circunstancias difíciles. Cook, ahora con la oportunidad de una segunda oportunidad, ha expresado su arrepentimiento y su deseo de ser un modelo positivo para otros jóvenes. Ha hablado públicamente sobre su experiencia, utilizando su historia para disuadir a otros de tomar caminos similares. Su caso es un testimonio de cómo el sistema de justicia puede ser flexible y adaptativo, reconociendo la capacidad de cambio y crecimiento, especialmente en los jóvenes. Número 8. Daphne Wright. Daphne Wright fue condenada a cadena perpetua en 2006 por el asesinato y desmembramiento de Darlene van der Giesen.
Wright, motivada por celos, mató a Van der Giesen y mutiló su cuerpo, desechando los restos en varias ubicaciones. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, el jurado decidió no imponer la pena de muerte, considerando que Wright no obtenía placer perverso de sus actos. Wright pasó el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las historias de estas mujeres muestran las extremas consecuencias de sus acciones y la implacable justicia que enfrentaron. Hasta la próxima.